Ok, vamos a abrir la Biblia, Juan capítulo 5. Ya está, entramos en este nuevo capítulo, Juan 5, y leeremos del 1 al 13. Juan 5, del 1 al 13. Título de mensaje, enfermos de corazón. Enfermos de corazón. Vamos a ver un hombre enfermo de cuerpo en el pasaje, pero en realidad lo que vemos es una gran enfermedad de corazón. ¿Okay? Enfermos de corazón. Juan 5, 1 al 13. Leo, Juan 5, 1. Después de estas cosas, es decir, después de estar en Samaria, después de sanar al hijo del noble en Galilea, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Estaba en el norte y luego sube a Jerusalén. Hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos se hacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Había ahí entre ellos un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Y cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, yo no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. ¡Pum! Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día clave. Día de reposo. Todo lo que voy a predicaros de capítulo 5 tiene que ver con esta cláusula. Era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo. ¿No te es lícito llevar tu lecho? Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Está ahí la lectura. Enfermos de corazón. Enfermos de corazón. Una pequeña introducción antes de empezar hoy con la exposición. Bueno, hermanos, el Evangelio de Juan se divide en 2 bloques. Capítulos 1 al 12, libro de las señales. 1 al 12, libro de las señales. Bloque número 2, capítulos 13 al 21, libro de la despedida o libro de la gloria, dependiendo del comentarista, del teólogo en cuestión. Hasta la fecha que hemos visto en la carta, hemos visto 4 capítulos. Y podemos resumir dichos 4 capítulos en 3 grandes puntos. Están aquí en la pantalla. Punto número 1, prólogo. Juan 1, del 1 al 18, donde Juan nos da una presentación del verbo, el verbo eterno, Jesucristo, el Dios hombre. En segundo lugar, vemos Juan el Bautista y el llamamiento de los primeros discípulos. Esto sería el resto del capítulo 1. Y luego lo que acabamos la semana pasada, esta sección larga, capítulos 2, 3 y 4, Jesús hace nuevas todas las cosas. Lo que vemos una y otra vez en aquellos capítulos es cómo Juan identifica elementos del judaísmo y demuestra cómo se cumplen en Jesucristo. Por ejemplo, el templo, por ejemplo, el agua del pozo de Jacob, por ejemplo, la serpiente de bronce en el desierto. Vemos elementos del Antiguo Testamento encontrando su cumplimiento en el Salvador Jesús. Ahora, a partir del capítulo 5 en adelante, vamos a ver una creciente hostilidad hacia Jesús. Y vamos a ver en capítulos 5, 6, de hecho, 7 y más allá, 8, 9 y 10 también, mucha enemistad hacia el Señor. Este hilo conductor ahora, que va a aparecer hoy por primera vez en el texto, es algo que realmente no hemos visto en los primeros 4 capítulos. No vemos gran oposición a Jesús en capítulos 1 al 4. Como mucho, podríamos a lo mejor apuntar el 1:11, donde escrito está: a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron, ¿vale? Esto. Tal vez podríamos hablar de los fariseos que murmuraban a principios de Juan 4 y por eso Jesús se fue, porque los fariseos ya estaban murmurando, pero no vemos realmente enemistad hacia Jesús en los primeros 4 capítulos. Como mucho lo que vemos es una falta de fe. Una falta de fe en Judea a finales del capítulo 2 y una falta de fe en Galilea a finales del capítulo 4. La semana pasada, cuando Cristo reprende a los galileos diciendo: si no viereis señales, no creeríais, ¿no? Entonces vemos una falta de fe. Pero no hay hostilidad, no hay enemistad abierta como aquella que vamos a ver hoy, y a partir de este texto vamos a ver más y más odio hacia Jesús.
Tengo 3 puntos para ayudarme hoy y ayudaros hoy en la exposición de la palabra, y son los siguientes. 1. Contexto. Juan redacta, describe el contexto de este milagro que va a condicionar el resto del capítulo 5. Este texto de hoy es la plataforma de todo el capítulo 5 de Juan. Número 2, la sanidad en sí. Cristo, sana a un hombre paralítico, impresionante. Y número 3, la oposición. Uno pensaría que después de Cristo sanar a un hombre paralítico, que la gente, aleluya, gloria a Cristo. No fue así. La gente llegó a odiar aún más al Señor. Bueno, vamos a empezar con el contexto número 1. Leeré, si Dios quiere, versículos 1 al 4. Juan 5, 1 al 4, contexto de milagro. 1 al 4. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una gran multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque, agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Hasta ahí. Bueno, amados, la semana pasada, ¿en qué zona geográfica nos encontrábamos? Galilea, concretamente Caná, y Cristo sana un hijo de un hombre en Capernaum, a una distancia de, muy bien, ¿alguien ha estudiado sus apuntes? Gloria, 26 kilómetros. Estamos en el norte, en Galilea. Después de Cristo pasar por Samaria, donde predicó la palabra, Él estuvo en Galilea, pero antes de estar en Samaria, estuvimos en Galilea la semana pasada, hace 2 semanas en Samaria, pero Cristo antes de entrar en Samaria, ¿dónde había estado previamente? Muy bien, en Judea. Judea, Samaria, Galilea. Y cuando estuvo en Judea, limpió el templo, hizo muchas señales, conversó con Nicodemo y luego bautizó a muchos por medio de los discípulos. Es decir, Cristo estuvo en Judea, luego Samaria, después Galilea. Y hoy Cristo regresa a ¿dónde? Según el versículo 1. Volvemos ahora al sur. ¿Por qué? Dice el versículo 1. Cristo subió a Jerusalén porque había una fiesta. Bueno, subió, literalmente, descendió, ¿verdad? Porque geográficamente Galilea está al norte, Judea está al sur. Pero se dice subir a Jerusalén porque Jerusalén es la ciudad de Dios. Ahí mora el Señor. Por eso uno sube a Jerusalén, uno no desciende a Jerusalén. Y Jesús entonces sube por una fiesta. Pastor, ¿cuál fiesta fue? No lo sé, pero fue una fiesta judía. Todos los varones judíos tienen la obligación de presentarse 3 veces al año en Jerusalén. Ahora no sabemos exactamente cuál fiesta fue, pero Cristo se presentó ahí en Jerusalén. Cristo obedece el mandamiento del Padre. Ahora, un viaje largo, 150 kilómetros. Yo no creo, espero estar equivocado, pero no creo que haya nadie aquí en este culto en esta mañana que haya viajado 150 kilómetros para estar aquí. Si has viajado más de 150 kilómetros, ¿podéis por favor levantar la mano? Nadie. Jesús 150 kilómetros. Es más, Cristo no tenía un Ford. Cristo no tenía un Rolls Rover. Cristo iba a pie o tal vez montado en un burro. 150 kilómetros. Bueno, estoy un poco cansado hoy, no tengo ganas, estoy un poco desanimado. Pero la palabra te dice, congrégate en Jerusalén 3 veces al año. Cristo entonces se congrega en obediencia a la palabra de Dios y sábado tras sábado encontramos al Señor en la sinagoga. Cristo tomaba en serio los mandamientos del Padre. Y es muy importante recalcar la obediencia de Cristo aquí, porque más adelante en el texto los fariseos van a acusar a Jesús de desobedecer la palabra. Pero vemos aquí, si Cristo se presenta en Jerusalén andando 150 kilómetros para congregarse, Él obedece al Padre. Cristo no era un rebelde. Explicaré un poco más adelante de este tema de violar supuestamente el día de reposo. Tú y yo como cristianos seguimos el ejemplo del Salvador. Nos congregamos regularmente. No nos apartamos de la iglesia. Hebreos 10, 25, todos tenéis este texto memorizado. No dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre. En la iglesia primitiva, ciertos hermanos, no sé si llamarlos hermanos o no, porque un hermano necesita su iglesia. Un hermano no puede dejar de congregarse. Pero ciertas personas llamándose hermanos se quedaban día tras día en casa. No iban al culto, no iban a congregarse con el pueblo de Dios.
Cuando tú eres salvo, necesitas la iglesia. Y si estás enfermo un domingo, esto se puede entender. No somos robots, tenemos carne, ¿verdad? Y sufrimos en el cuerpo. Pero cuando tú estás enfermo y estás ahí en la cama el día domingo por la mañana, estás triste. Estás mal por dentro. Y tú estás en la cama con dolor porque no estás con tus hermanos. Y todo lo que hay en ti desea estar con los hermanos. Hoy, esta mañana, la hermana Encarna me llamó, pobrecita, no, hay con su tos, hoy no puedo ir al culto, que estoy muy mal. Y Encarna quiere hoy estar con nosotros. Encarna es una mujer salvada, regenerada, desea congregarse, pero hoy, por enfermedad, no puede estar con nosotros. No estoy hablando de enfermedades, uno puede faltar, por supuesto, por una razón legítima. Pero la inclinación del alma del creyente es estar con la iglesia de Dios. Nosotros no nos comportamos como estos falsos creyentes que hay hoy día que dicen, no, yo no voy a la iglesia porque todos son unos hipócritas. Vamos a ver. En Jerusalén estaban ministrando los sacerdotes y muchos de ellos eran unos hipócritas. Muchos eran unos incrédulos, no regenerados, pero Cristo no usa la hipocresía del sacerdocio como un pretexto para no obedecer la palabra de Dios. Tú no vas al culto fijándote en los feligreses. Yo no digo, bueno, si Carolina hoy va al culto, yo no voy al culto porque Carolina es una hipócrita, no me cae bien. Y si va Ramón, mucho menos porque Ramón tiene la marca de la bestia. Nosotros no actuamos así. Somos regenerados. Yo no voy al culto pensando en Fernando, pensando en Doris. Yo voy al culto pensando en el mandamiento del Señor. Yo obedezco la palabra de Dios independientemente de la condición de los feligreses, independientemente de la condición de la alabanza, del pastor. Yo voy al culto porque tengo un compromiso con la palabra del Señor. Jesús va a Jerusalén. Él va a donde hay hipócritas, donde hay sacerdotes hipócritas no regenerados. Y es más, Cristo incluso llega a decir de los fariseos, esto nos va a sorprender, pero Jesús dice de los fariseos en Mateo 23, versículo 3, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo, hacedlo. ¿Por qué? Pero no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Jesús reconoce que los fariseos en gran parte enseñaban cosas útiles, buenas de las Escrituras, pero el problema era su hipocresía. Pero Cristo insta a los discípulos a hacer caso a la enseñanza de los teólogos del Antiguo Testamento. Entonces vemos aquí madurez en Cristo. Cristo es capaz de distinguir entre la palabra de Dios y luego la conducta de los sacerdotes, la conducta de los fariseos. Lo que cuenta es la palabra. Os pongo otro ejemplo. Pablo, a principios de Filipenses 1, versículo 15, nos revela que ciertas personas estaban predicando por contención. Predicaban el evangelio de Pablo sin ser convertidos porque querían que los carceleros diesen más azotes a Pablo por la extensión del evangelio. Y Pablo dice en Filipenses 1, versículo 16, predican por contención, no predican sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. ¿Y qué conclusión saca Pablo de esta realidad? Hay personas que están predicando con una actitud perversa. Pablo dice en el versículo 18, Cristo es anunciado, en esto me gozo y me gozaré aún. Sí, yo sé que están predicando para hacerme daño. Yo sé que quieren perjudicarme con su evangelio, pero en realidad, por medio de sus bocas corruptas, el evangelio de Cristo está siendo predicado y en esto me gozo, en esto me glorío. ¿Veis, hermanos, la señal de madurez? Distinguimos entre la palabra de Cristo, la palabra del Señor y las intenciones perversas del que está predicando. En la historia de la iglesia hubo un movimiento sectario que arrasó a la iglesia de Dios a principios del siglo IV. Se llama el movimiento donatista. El movimiento donatista. Los donatistas ganaron un gran número de convertidos en el norte de África. Hubo una iglesia poderosa en el norte de África. Y según su doctrina, ellos decían que la validez del bautismo y de la Santa Cena depende del carácter moral del hombre por cuyas manos son administrados. Repito, la validez del bautismo y de la Santa Cena depende del carácter moral del hombre por cuyas manos son administrados. Estoy citando el historiador evangélico Kenneth Latourette.
¿Cuál es el problema con esta enseñanza? Bueno, el problema con esta enseñanza es, ¿dónde se encuentra un hombre moralmente perfecto? Iglesia, enseñadme por favor un pastor moralmente perfecto sin pecado. Encontradme uno y por favor el domingo que viene que asista al culto. Hermanos, el único ser humano perfecto e inmaculado en toda la historia no se llama Nicolás Rodríguez, se llama Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores. Y por la gracia de Dios se levantó un siervo llamado Agustín de Hipona, uno de los mayores teólogos de la historia, y Agustín decía no, la validez del bautismo y de la Santa Cena no depende del hombre que está ministrando estas ordenanzas. El poder del bautismo y de la Santa Cena depende de la palabra de institución de Cristo, ya que Cristo ha prometido estar con nosotros en el bautismo, ya que Cristo ha prometido estar con nosotros en la Santa Cena, Él está con nosotros. Nos fijamos en Cristo, creemos en Cristo, no colocamos nuestra mirada en el hombre. De nuevo, esto requiere de madurez. Y la gran ironía de las personas que dicen, bueno, me voy de la iglesia porque son unos hipócritas, porque son unos sinvergüenzas, la gran ironía es que la persona que se marcha de una iglesia local, por esta iglesia no ser 100% santificada, la gran ironía es que esa persona tampoco está 100% santificada. ¿Habrá algún creyente entre nosotros 100% santificado que nunca peque? ¿Habrá alguno? Por supuesto que no. Pero veis la gran contradicción en la cual está sumergido el rebelde, el divisivo, el que quiere crear la iglesia conforme a su imagen y su semejanza. Me voy de esta iglesia porque son unos hipócritas pecadores. Bueno, tú también eres un hipócrita y un pecador. Y como decía John MacArthur una vez en un sermón de manera graciosa, si alguna vez te topas con una iglesia inmaculada, perfecta, sin pecado, no te congregues en aquella iglesia. Porque el día que tú te congregues en aquella iglesia, dejará de ser inmaculada, perfecta y sin pecado. Los donatistas son legalistas, son hipócritas. Hay una palabra que no aparece en su diccionario. Es la palabra compasión. Es la palabra paciencia. No saben lo que es soportar a sus hermanos en el amor del Señor. Y por eso hoy día lo vemos en nuestras iglesias, cada 2 por 3, incluso aquí en Almería, la misma estrategia, un grupito en la iglesia separándose de una congregación para montar su propio chiringuito religioso. Y luego, ¿qué pasa? Tras unos cuantos meses, entre ese mismo grupo, más divisiones. ¿Por qué? Porque son unos egocéntricos. Todos quieren mandar, todos quieren llevar los pantalones. No hay amor, no hay compasión, no hay paciencia. Ahora bien, iglesia, yo no estoy diciendo en esta mañana que no haya razones legítimas para abandonar una iglesia. Cuando tú estás en una iglesia y la iglesia empieza a negar las doctrinas fundamentales de la palabra de Dios, es tu deber. Es tu deber levantar la voz y luego marcharte si la iglesia no se arrepiente. En vez de mañana yo empiezo a negar la Trinidad. Yo empiezo a hablar en contra de la inspiración de la Escritura. Yo empiezo a deciros que Cristo no tiene 2 naturalezas, que la salvación no es por gracia a través de la fe en Él, que no hay vida eterna ni condenación eterna. Hermanos, es vuestro deber llamarme la atención, y si no me arrepiento, os marcháis, hermanos. Os vais, porque estáis con vuestra presencia respaldando el error y el engaño. Iglesia, hay razones legítimas para irnos de una iglesia, pero cuidado con el espíritu donatista. Cuidado con ser divisivos. Pensad en Lutero. Lutero no quiso ser donatista. Él no quería salir de la iglesia católica. Él salió porque lo excomulgaron. Y luego Dios levantó una iglesia potente, luterana, por todo el norte de Europa en pleno siglo XVI. No seamos más luteranos que Lutero. No seamos más reformados que los reformadores, hermanos. Cuidado con este espíritu divisivo que siempre va buscando defectos, problemas en la iglesia, que va a la iglesia con una lupa para encontrar problemas. Cristo no era donatista. Lutero no era donatista. Los hermanos que tienen amor y compasión no somos donatistas. Jesús entonces va a Jerusalén. Hay hipócritas ministrando, pero él está pensando en la palabra de Dios, en la palabra del Padre. Y ahora pasa por un estanque. Estanque
bueno, en español sería como una especie de piscina para que nos entendamos. Y Bethesda quiere decir en hebreo, este dato es para impresionaros, Bethesda significa casa de derramamiento. Okay, Bet, casa, Bet-El, casa de Dios, Bet-Lehem, casa de pan, Bethesda, casa de derramamiento. Y esta piscina estaba al lado de la puerta de las ovejas. La puerta de las ovejas era importante en el primer siglo porque por medio de esa puerta pasaban mayoritariamente las ovejas y los demás animales, pero casi siempre eran más ovejas. Pasaban los animales para luego ir al templo para ser sacrificado. De ahí el término puerta de las ovejas. Uno podía ver ahí día tras día miles, millares de ovejas yendo a donde el templo. Y ahora en este contexto, versículo 3 dice que al lado de los pórticos de esta piscina había muchos enfermos ahí sentados. ¿Por qué? Versículo 4 da la respuesta. Un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque, agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad. O sea, con razón la gente quería entrar en la piscina. Si yo me enterase, nosotros tenemos en nuestra comunidad una piscina comunitaria. Si yo me enterase de que la piscina de nuestra comunidad tuviese poder sanador, hermanos, después del culto me sumerjo y me libro de esta miopía. No, ya estoy con mis hermanos, ya salgo a correr, ya me duele el pecho porque ya está llegando la alergia. Ya la bendita primavera de nuevo. No me meto en la piscina, me libro de la miopía, me libro de la alergia, de estos dolores de espalda que tengo cuando estoy mucho parado en pie. Hermanos, yo me meto. Si yo estuviera ahí en ese estanque, yo también me metería. ¿Quién no se metería, no? Solamente las personas que estáis siempre disfrutando de salud. Pero todos entendemos la razón por la que el hombre quería meterse en el agua, quería disfrutar de salud. Entonces este es el contexto del milagro que estoy a punto ahora de narrar y comentaros. Simplemente un último dato, antes de compartir un par de palabras de aplicación. Último dato es que este milagro hoy va a ser señal número... ¿Cuál señal va a ser? Hay 7 en Juan. Esta va a ser la tercera. Hemos visto 2 en Galilea. La semana pasada fue la segunda. La sanidad del hijo del noble. Juan 4. La primera, la conversión del agua en vino. Número 1, vino. Número 2, hijo del noble. Hoy número 3, la tercera señal. La única diferencia entre las primeras 2 señales y la tercera es que esta tercera no se realiza en Galilea. Estamos ahora en Jerusalén. Así que es la primera señal descrita en el sur. Hay más señales. Cristo en Juan 2 hace señales en el sur, pero no están descritas. Ahora, un par de palabras de aplicación y pasemos ahora a considerar el milagro en el segundo punto. Como aplicación a la iglesia hoy. 2 aplicaciones. 1, hermanos, es legítimo ir al médico. Es legítimo ir al médico. ¿Por qué digo esto? Jesús no se puso a reprochar a la gente por estar ahí metiéndose en la piscina buscando sanidad. Yo sé que si estuviera predicando en otra generación, a lo mejor no haría falta sacar esta aplicación. Pero la comparto con vosotros, estando muy consciente de que incluso entre nosotros en Almería, en Andalucía, hay iglesias evangélicas que van a atreverse a decirte, si tú vas al médico, eres un incrédulo. Si tú tomas pastillas, es que no tienes fe en el Señor. Así me enseñaron a mí cuando era un creyente jovencito. A mí me destrozó. Sabéis, hermanos, algunos de vosotros que estáis más tiempo conmigo, yo incluso llegué a romper las gafas en 2, ¿verdad? Las tiré por un váter cuando tenía 18, 19 años, creyendo que al ponerme las gafas, yo en realidad estaba dudando del Señor, pensando que no tenía fe en el Señor. Y claro, después de un año, ¡pum!, dándome golpes por todos lados, decidí comprarme otro par de gafas. Pero hay hermanos hoy día entre nosotros en el mundo protestante creyendo que no es legítimo ir al médico. Y muchas veces me citaron un texto que en los siguientes años he vuelto a oír, el texto de Asa en 2 de Corintios, Crónicas, capítulo 16. La palabra dice de Asa en 2 de Corintios, Crónicas, versículo 12, se ve que estoy enfermo de mente hoy, 16:12 dice, en el año 39 de su reinado, esta es la cita que usan para decir que no hay que ir al médico, en el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies. Si tus pies huelen a queso,
Tú también estarás enfermo de pies, hermano. Bien, y en su enfermedad no buscó al Señor, sino a los médicos como Álvaro. Y durmió es un eufemismo, que significa murió. Asa murió y estuvo ahí con sus padres y murió en el año 41. Entonces, lo que te van a decir es, si tú vas al médico, tú estás haciendo lo que hace Asa. Tú no estás buscando al Señor, estás buscando al médico, y Asa, por buscar al médico, murió. Vamos a ver, como decía Suja Michelin hace un par de años en una predicación, la cuestión no es, ¿busco al Señor o voy al médico? La realidad es, voy al médico confiando en el Señor. Yo busco al Señor en primer lugar. Y si Dios quiere sanarme, Ramón se cae de una escalera, ¿verdad? Por poco sube al tercer cielo. Pero Ramón no, encomendamos al hermano al Señor. Y luego el hermano legítimamente puede ir al médico con la bendición de Dios. El texto de Asa, para mí, lo están sacando fuera de contexto. Porque este hombre se enfermó, ¿en cuál año de su reinado? 39, pero ¿en qué año murió? 2 años. 2 años de distancia entre la enfermedad, no, empezaron a oler a queso los pies, y luego su fallecimiento. Esto me habla a mí de un hombre endurecido de corazón, un hombre de Dios, pero apartado del Señor. 2 años sin buscar al Señor. Hermanos, yo digo, ¿cómo puede ser esto si yo me pongo mal? La primera reacción es buscar a Dios. No tengo que estar ahí 18 meses, 2 años en buscar a Dios. Pero Asa estaba frío, espiritualmente hablando. Y también tenemos un texto en la Biblia que podemos aplicar en nuestra iglesia local. Y encima, hace un par de meses aquí en un culto de oración, aplicamos aceite. Santiago 5:14 dice, ¿está algún enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Entonces, como miembros de la iglesia, podemos también pedir oración y podemos aplicar aceite en el nombre del Señor. Pero lo que no puedo hacer en el nombre de Dios, no puedo daros a vosotros la garantía, y aquí de nuevo estoy entrando en conflicto con una tendencia actual en la predicación, en algunos círculos neocarismáticos. Yo no puedo deciros, hermano, sí o sí, el Señor te va a sanar. Yo no te puedo dar esta promesa. Pero sí, vamos a buscar a Dios, vamos a clamar al Señor. Si Él sana, aleluya, bendito sea su nombre. Si Él nos sana, aleluya, bendito sea su nombre. Y tendrá lecciones que quiere enseñarnos por medio de nuestra enfermedad. Así que, amados, quiero consolaros. Por si alguien entre nosotros estuviera peleando con, si voy al médico, si le llamo a Álvaro, es una falta de fe por mi parte. No, hermanos, Jesús no reprende a la gente por meterse en la piscina. Ir al médico también es una muestra de confianza en la gracia común de Dios. ¿Quién da a los médicos su ciencia, su habilidad? El Señor en su gracia común. Por tanto, podemos ir al médico, amados, pero busquemos siempre al Señor. Segunda aplicación para la iglesia. No seas un donatista. No seas un donatista. Cuidado con ser más reformado que los reformadores. Cuidado con ser más luterano que Lutero. Cuidado con ir a la iglesia con una lupa, buscando cualquier pretexto para hablar mal de esa iglesia, de los feligreses, del equipo pastoral, etc. Yo he visto divisiones en las iglesias. Llevo 20 años en la fe. He visto divisiones en España. He visto divisiones en el Reino Unido. Y puedo deciros honestamente que todas las divisiones que he visto son fruto de orgullo. Gente sin el amor del Señor, sin compasión por la gracia de Dios, sin obedecer Efesios 4:2 que dice, soportaos unos a otros en paciencia. Lo que pasa es que hay un grupito que quiere mandar, quiere dirigir, se enfada porque no están en las luces, no están en el foco de atención y luego salen enfadados. Querida iglesia, no seamos hallados donatistas. Seamos fieles a los mandamientos del Señor. Estás en una iglesia imperfecta. No esperes perfección de esta iglesia local, porque es algo que la iglesia no te puede ofrecer. La única iglesia perfecta será la iglesia triunfante en la consumación, cuando no hay más arruga ni más mancha. Mientras tanto, todos estaremos peleando contra el pecado. Entonces ten compasión de tus hermanos, porque ¿sabes qué? En 2 semanas vas a necesitar que tus hermanos tengan compasión de ti. Y tú también vas a necesitar contar con la misericordia y la paciencia y el perdón de los hermanos.
Así que a lo mejor yo hoy critico a Pilar por algo que Pilar está haciendo, pero en 2 semanas Pilar podría criticarme a mí por algo que yo estoy haciendo. Entonces en amor nos corregimos unos a otros con ternura en Cristo. Iglesia, cuidado con ser donatistas, que no hay divisiones entre nuestra iglesia por asuntos banales, insignificantes, tonterías. No, incluso hay iglesias que se han dividido por asuntos como los baby shower, ¿no? Una mujer está a punto de dar a luz y hay hermanas que se reúnen para darle regalos. Y he oído hablar de iglesias que se han dividido por auténticas tonterías, hermanos. Gente que no tiene la mirada puesta en las cosas del Señor. No seas un donatista, y si hace falta, ve al médico confiando en el Señor. Y la iglesia de Dios dice, amén, aleluya. Ok, ahora la parte guay, impactante, como una película de acción ahora. Punto número 2, la sanidad en sí. Impresionante. Versículos 5 al 8. Había un hombre ahí que hacía 38 años. Se lee fácil. ¿Alguien aquí tiene 38 años? Carmen. Karina, no, tú ya cumpliste 40, ¿no? Hermana, ¿qué pasará con los mentirosos? No heredarán el reino de los cielos. Gustavo, pon orden en casa, por favor, hermano. Bueno, está Carmen. Pensad en Carmen desde bebecita, ¿no? 38, se dice rápido. 38 años, estando enfermo, y Cristo lo vio ahí acostado. Y supo que llevaba ahí muchísimo, claro, 38 años. El 83. ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque. Está pensando en términos de la piscina, no en términos de Cristo, el Dios hombre. Cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, aquí está, ¡pum! Levántate, toma tu lecho y anda. Madre, gloria al nombre del Señor. Ok, Juan hace zoom. Estamos en Juan 5, estamos al lado de la piscina, hay una multitud y ahora Juan hace zoom, como en Google Maps, ¿verdad? Hacemos zoom en un sitio concreto. Este sitio concreto es este varón. Un varón, 38 años, enfermo. Jesús podría haber seguido caminando hasta Jerusalén. Decide parar, detenerse ahí un rato en la piscina. ¿Qué necesidad tenía Jesús de estar ahí parado? Y al estar ahí parado, a lo mejor está recuperando fuerzas, está reventado, claro, ha bajado desde Galilea. Necesita descansar, tomar un poco de agua, pedir pan de algún sitio antes de seguir. Pero Cristo decide ministrar estando cansado. Cristo decide ministrar estando él reventado, hecho polvo. Esto ya no a una iglesia occidental acomodada. Tiene que llamarnos la atención. Jesús estando reventado decide ministrar. ¿Por qué? Porque Jesús no está hecho de madera. Cristo no está hecho de metal. Cristo es tierno. Tiene un corazón bondadoso, misericordioso. Y Cristo le pregunta, versículo 6, ¿quieres ser sano? Veo aquí, hermanos, una sombra de la doctrina de la elección. Aquí tenemos una gran multitud, pero Cristo no lanza la pregunta a todos, hermanos de género Luque, ¿queréis ser sanados? No. Un solo hombre le pregunta a él, ahora iglesia, ¿podría Jesús, teóricamente hablando, podría Jesús sanar a todos los enfermos del estanque? Sí, podría, pero se fija en un solo hombre, no un hombre adinerado, no un famosillo que, bueno, le pueda, ¿no?, enchufar de alguna forma, pero se fija en un hombre completamente insignificante. Es como la ciudad de Almería, ¿no? 200,000 habitantes, estamos felices esta semana, ¿no? Por fin, gloria a Dios, IKEA, que se olvidó de nosotros, montando su chiringuito en Murcia y luego Málaga, unos cantamañanas. ¿Qué pasa con Almería? Justo en medio, gloria al Señor. La voz de Almería, 45 millones de inversión para una IKEA en Almería y van a generarse 200 nuevos empleos. Estamos contentos, yo estoy contento, aleluya. Gloria a Dios por IKEA. 200,000 habitantes en Almería. Pero no todos son salvos. No todos son salvos. Aquí somos un grupo muy pequeñito. Yo no sé cuántos estamos aquí en esta mañana. Gustavo tenía que salir, así que no sé, seremos más de 46, ¿no? Pero somos un grupo muy chiquitito y cuando sumamos todos los creyentes de las iglesias en Almería, hermanos, comparas esta cifra con 200,000, no somos nada. No somos nada. Y si te fijas en nuestra iglesia local, somos gente humilde.
No somos gran cosa, no somos famosos, no somos ricos, nuestros nombres no salen en pósteres. ¿Pero por qué? La palabra de Dios dice, 1 Corintios 1:29, Dios ha escogido lo débil, lo vil, lo que no es, para confundir lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Cristo hace lo mismo aquí. Un pueblo grande, una multitud, y Jesús se fija en un solo hombre y le pregunta, ¿quieres ser sano? El varón en aquel momento no está pensando en términos de verbo hecho carne, Dios hombre, Jesucristo. Él está pensando en términos de piscina. Yo necesito recibir salud en la piscina. Todavía no hace conexión entre Jesús y la sanidad. Y le dice en el versículo 7, Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Antes de seguir, me resulta muy doloroso leer esto. Aquí tenemos un varón, de nuevo, Carmen, 38 años al lado de una piscina sin poder meterse. ¿Y sabéis por qué no podía meterse él? Porque los demás siempre se metían primero. No estamos hablando aquí de esperar 38 horas. Aquí en España, ¿quién ha oído hablar de alguien haciendo cola 38 horas en BBVA? Eso sería una denuncia, ¿no? 38 años esperando a que alguien lo bajara. Hermanos, esto me habla de la depravación del ser humano, el egoísmo del ser humano. Si tú llevas semanas enfermo, meses enfermo, llegas al estanque y vas a meterte y te enteras que hay un varón aquí que lleva más de 30 años, hermano, si tienes 2 dedos de frente y un poco de humanidad, ni siquiera hace falta ser cristiano. ¿Qué vas a hacer, hermano? Por favor, pase usted. Hoy, métase usted en el agua, ¿no? Pero aquí tenemos en Jerusalén la ciudad que tú dirías tiene que ser la más compasiva, misericordiosa, llena de buenos frutos. Un hombre de 38 años sin poder meterse en la piscina porque la gente solamente pensaba en sí misma. Las cosas no han cambiado mucho, hermanos. Vivimos en una sociedad así, una sociedad de perros, ¿no? Todos comiéndose unos a otros. Nadie se preocupa por él. Bueno, vuelvo al mensaje. Cristo se fija en él. Qué bonito, ¿no? El mundo no daría ni 2 euros por ti, pero Cristo te ama. Él se fija en ti. El Señor le dedica atención y luego derrama misericordia, compasión. De nuevo, estamos en Bethesda. Bethesda significa casa de derramamiento. Y ahora Cristo derrama, sin necesidad de agua, derrama misericordia, gracia, dulzura sobre el varón, diciéndole, levántate, toma tu lecho y anda. Y dice, el hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Absolutamente increíble. Hermanos, vamos a ver. ¿Cómo puede Jesús decir a un hombre, levántate, paralítico, 38 años, y cómo puede esto ser una realidad? ¿No? Vamos a hacer una prueba, ¿no? Ahí está Juan Fran, ahora habla el pastor Will. Juan Fran, vuela Juan Fran. No está volando el hermano. Mis palabras no tienen autoridad. Pero cuando Jesucristo ve a Juan Fran paralítico, 38 años, y Jesucristo se acerca a Juan Fran y dice, Juan Fran, levántate, todas las células en el cuerpo de Juan Fran responden diciendo, sí Señor, sí Señor. Y el cuerpo del paralítico se ve obligado a levantarse, porque no está hablando un pastor, está hablando el Verbo eterno, el creador del cosmos, el omnipotente, todopoderoso Cristo. Cuando Cristo dice, levántate, el paralítico necesariamente tiene que levantarse. Hermanos, pensad en la semana pasada. Jesús estuvo en Caná de Galilea. A 26 kilómetros hay un varón a punto de morir. Y Jesús desde Caná a 26 kilómetros. Agua Dulce está a 14, ¿no? 14 kilómetros. 26 kilómetros. Jesús da mandato de sanidad instantáneamente. A la 1 de la tarde, a la misma hora, ¿qué pasa con el hombre enfermo? ¡Wow! Gloria al Señor. Hermanos, ¿quién como Jesucristo? ¿Quién potente? ¿Quién glorioso como el Rey, nuestro Mesías? Y por eso Jesús decía al hombre en la semana pasada, ve, tu hijo vive. Gloria a Dios. Un poco más adelante también, amados, vamos a ver algo ahí más impactante. Jesús nos dirá más adelante su palabra. Juan 5:28, dice Jesús, el milagro de hoy no es nada.
Dice Jesús 28, vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y ahora se me va a poner la piel de gallina. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Es decir, si tú piensas que el milagro de hoy es guay, chulo, wow, impresionante, y lo de la semana pasada, hermanos, no es nada en comparación con lo que va a pasar en el día final. En el día final, esta voz, esta palabra de Cristo se va a dirigir a todos los sepulcros a nivel mundial. Y no sé qué exactamente va a decir Jesús. A lo mejor será algo como: hijos de Adán, levantaos, sepulcros, entregadme vuestros muertos. Mar, dame ahora todos los cadáveres que hay en ti. Pero Cristo, con el poder de su palabra, va a resucitar a todos los muertos de todos los tiempos, desde Adán en adelante. Hermanos, cuán grande es Jesucristo, cuán potente es nuestro amado Salvador. Cristo, su poder es incomparablemente poderosa. ¿Quién puede resucitar a los muertos? Cristo. ¿Quién puede sanar a los paralíticos? Jesucristo. Y esta misma palabra, amados, llegó a vuestras vidas cuando estuvisteis muertos en delitos y pecados. Antes de vosotros conocer al Señor, vuestras vidas se caracterizaban por los valores de este mundo: fiestas, bebidas, fornicación. Fiestas, bebidas, fornicación. Amabais las tinieblas, soñabais con pecar, y pecar en grande. Y de repente un día llegó la palabra de Cristo, ¡pum!, a tu corazón. Ramón, sal de la tumba. María Ángeles, sal. María José, sal. Y tú saliste de la tumba por el poder de la palabra de Cristo. Y ahora, aquello que antes tú amabas con todo tu ser, lo odias, lo repudias. ¿Sabes por qué? Porque hay poder sin igual poder en la palabra de Cristo, el omnipotente Rey de gloria. A él gloria por los siglos de los siglos. Amén. Cristo es poderoso. No me equivoco. Cristo es todo poderoso. Cuando Él habla, los paralíticos se levantan. Cuando Él habla, los muertos salen corriendo de la tumba. Bendito sea el Señor. Por esta razón hay creyentes hoy entre nosotros, en una iglesia, en una generación, en un continente apóstata, decadente. Hay creyentes, porque Cristo nos dio una promesa. Él dice: las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. Yo la edificaré. Viene Satanás apagando fuegos, peleando contra la iglesia, haciendo todo lo que es capaz de hacer. Y Satanás llega a un punto donde tiene que confesar: no puedo más, no puedo más, porque la palabra de Cristo, la promesa de Cristo es más potente que todos los demonios que hay en el infierno. Amada iglesia, por esta razón hay millones de cristianos ahora en Asia, sufriendo persecución, pero la iglesia creciendo como si fuera una manada, no, de champiñones. Por todos lados, cristianos que, hermanos, África, la iglesia perseguida en África no para de crecer, porque hay una promesa, hay una palabra, y hay más potencia en una sola palabra de Cristo que 2000 años de actividad demoníaca. Satanás lleva 2000 años intentando acabar con la iglesia y no ha podido. Y para consolaros, nunca jamás podrá. No por ser nosotros grandes, sino por ser nuestro Salvador grandioso, majestuoso, infinito, inmutable, gran yo soy. Bendito sea Jesucristo por los siglos de los siglos. Amén. Su poder creador, su palabra creadora y sanadora, resucita y sana. Gloria al nombre de Dios. Y para acabar este punto también, destacaros algo que comenté la semana pasada. Si Jesucristo es capaz, con su palabra, de resucitar a muertos físicos, espirituales, de sanar a los enfermos, creo que hacemos bien como iglesia en rogar por los enfermos de la iglesia local.
Hay algunos hermanos que son muy piadosos, a quienes amo y estiman al Señor y tienen iglesias sanas. Ellos dicen que Dios ya no hace milagros. Desde que se cerró el canon con la publicación, la redacción del Apocalipsis, Dios ya no hace más milagros. De nuevo, respeto a mis hermanos que razonan así. No obstante, para mí la primera objeción a esta idea es que si Dios después de los días canónicos dejó de hacer milagros, no hay ningún cristiano aquí en esta mañana. Porque ninguno aquí, ni siquiera Carmen, ni Karina, ninguno estuvo vivo en los tiempos apostólicos. Todos hemos nacido en el siglo XX, algunos ahora en el siglo XXI, los más jóvenes entre nosotros. Pero hermanos, somos salvos. ¿Es un milagro de Dios? ¿Quién se convirtió por su propio poder? Fue Dios el que hizo el milagro de regeneración. Entonces, si Dios no hace milagros, después de la época apostólica, nadie aquí es salvo. Y número 2, amados, Jesucristo es eternamente lo mismo. Cristo no cambia. Hay poder en Cristo. Ahora de nuevo vuelvo a decir lo que comenté en el primer punto. No podemos dar la garantía. No podemos decir en el nombre de Dios vas a ser sanado sí o sí. Pero sí como iglesia al Padre, en el nombre del Hijo, por el poder del Espíritu Santo. Padre, te encomendamos la salud de Ramón. Pedimos que toques su cuerpo. Señor, acuérdate de Guzmán. Señor, ten presente a la hermana Encarna esta mañana. Te pedimos que, según tu beneplácito, según tu buena voluntad, que tú, Señor, los libres. Si tú lo tienes por bien, Señor, te pedimos que bendiga sus cuerpos. De nuevo, ¿lo hará el Señor? No lo sabemos. Pero entiendo, amados, que es legítimo como iglesia local rogarle al Señor que sane a los hermanos enfermos entre nosotros. Es verdad que seremos sanados al 100% en el día venidero. Se cumplirá Isaías 53:4 al pie de la letra. Él tomó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Ya no habrá más arrugas, más dolores de espalda, más alergias. Pero en este tiempo interino entre la primera y la segunda venidas de Cristo, podemos clamar: Señor, sana. Señor, levante esos cuerpos. Toca a los hermanos afligidos de nuestra iglesia. Amén. Y ahora, iglesia, para terminar el tercer punto, el punto muy desagradable, que a partir de hoy va a caracterizar casi todo el contenido del Evangelio de Juan. Ahora un giro negativo, oposición. Digo, si yo le digo a Juan Frank que vuele y Juan Frank no sale por el techo como si hubiera bebido una lata de Red Bull, yo creo que muchos de vosotros vendríais a mi casa pidiendo que ore por vosotros, que dé mandamientos a vosotros, y estaréis contentos de tener un pastor con semejantes poderes, ¿no? Ahora, vamos a ver otra reacción en el texto. Vamos a ver una reacción que uno, humanamente hablando, no esperaría encontrar tras la sanidad. Voy a leeros ahora versículos 10 al 13. Verdaderamente sorprendente. Versículo 10. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Bueno, llevar el techo es más difícil, ¿no? No te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿y quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda en el día de reposo? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Bueno, amados, a partir de hoy, a partir de este momento en adelante, no hay vuelta atrás. Hasta que no tengan a Cristo en la cruz, no van a descansar. Hoy empieza la enemistad en el Evangelio de Juan. Yo he apuntado aquí una serie de 8 textos que salen en los capítulos 5, 6 y 7 de enemistad hacia el Señor Jesús. Voy a leer rápidamente esta lista, ahí están las referencias. Y luego también a partir del capítulo 8 hay mucha enemistad. En el 8 van a tomar piedras para arrojárselas al Señor. Leo rápidamente los 8 textos. 5:18. Los judíos procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que decía que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. 2:6-71. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar, uno de los 12. 7:7. No puede el mundo aborreceros, dice el Señor, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. 4:7-19. ¿Por qué procuráis matarme?
5, 7:25. Decían entonces unos de Jerusalén: ¿no es este a quien buscan para matarle? Aludiendo a Jesús. 6, 7:30. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. 7, 7:32. Los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. 8, 7:44. Algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Antes de hoy, he comentado en la introducción del mensaje que podemos ver algunas muestras leves de oposición al Señor. Comenté el 1:11, a los suyos vino, mas los suyos no recibieron. Y hablé un poco de la murmuración de los fariseos a principios del capítulo 4 y la falsa fe en Galilea y en Judea. Más allá de esto, no hay gran oposición al Señor. Pero a partir de hoy en adelante, no volveremos a este estado tranquilo de cosas. Vamos a ver la semana que viene que van a procurar matar a nuestro Señor. Y aquí vuelvo a lo que dije, que es realmente la cláusula clave de nuestro texto. Es el día en el cual Jesús llevó a cabo el milagro. Si alguien ha leído cuidadosamente, ¿cuándo sanó Jesús al hombre paralítico? El día de reposo, ¿cuál día es en el judaísmo? Ok, Jesús sana en el día de reposo. Ahora, ¿por qué no es lícito? ¿Por qué no? Como dirían los hermanos franceses, ¿pourquoi no? ¿Pourquoi no? ¿Por qué no es legítimo sanar en el día de reposo? Voy a daros la respuesta. Leeré Éxodo 20, versículo 8, con acento francés. Acuérdate del día de reposo. Bueno, en español. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás. Iglesia, Dios no te llama a trabajar de lunes a viernes. Te llama a trabajar de lunes a sábado. El sábado, si estás en casa, esforzarte. Limpia la casa, limpia tu despacho, limpia el garaje. 6 días trabajarás, no 5. 6 días trabajarás. Y dice el Señor, el séptimo día es reposo para el Señor tu Dios. No hagas en el día de reposo obra alguna. Ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, tu perro, tu gato, tu conejo, ni tu extranjero. Aleluya, vacaciones para los extranjeros también, que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos, la tierra, el mar, todo lo que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Porque no podían los judíos trabajar en el día de reposo. Porque los 10 mandamientos estipulan que todo el trabajo se tiene que hacer en 6 días. En sus términos, desde el domingo hasta el viernes. Día sábado sagrado al Señor. Para la iglesia cristiana, día de la resurrección, día domingo. Ahora, recriminan al hombre por trabajar, entre comillas, llevando su lecho en el día sábado, no día domingo. Pero amados, hay un problema aquí. El hombre no está trabajando. El hombre no está yendo de puerta en puerta vendiendo lechos. Nico, te vendí una cama para, no sé qué cuesta una cama, 200 euros. Jessica, 199, ¿verdad? El hombre no está vendiendo lechos. El hombre no está trabajando. El hombre está llevando su lecho después de ser sanado. No está vendiendo camas, ¿entendéis? No estamos en un contexto socioeconómico. No está sacando ningún tipo de provecho. Hay otro ejemplo bueno en Marcos capítulo 2, versículo 24, donde los discípulos tienen mucha hambre. Ese día de reposo, están pasando por los campos y Jesús les anima a coger espigas, ¿verdad? Cristo les dice que pueden coger espigas. Y luego vienen los fariseos y dicen, ¡ay! ¿Cómo vais a poder hacer esto en el día de reposo? No es lícito trabajar en el día de reposo. Pero vamos a ver, hermanos. Los discípulos tenían una necesidad. Tenían hambre. No montaron un stand de mercadillo diciendo 3 kilos, 1 euro. Señora, aquí baratico. Rubia, aquí todo baratico. No está vendiendo absolutamente nada. Tienen hambre, quieren comer y por tanto es legítimo hacer obras de misericordia en el día de reposo. Tú puedes coger una espiga en el día de reposo si de verdad tienes hambre, pero no están vendiendo, no hay trabajo, no están sacando provecho aquí económico, ¿entendéis? Entonces, ¿qué pasa?
Los fariseos habían inventado una tradición de normas extra bíblicas que es común en los donatistas evangélicos, con sus normas, con sus leyes extra bíblicas, y así denigran, repudian, sofocan la palabra escrita del Señor. Y Jesús, cuando se entera de lo que están diciendo los fariseos en un pasaje de Mateo, pone un ejemplo magnífico. Mateo 12:11. ¿Qué hombre hay de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en el día de reposo, no le eche mano y la levante? Estás sacando tu oveja en el día de reposo. No estás vendiendo la oveja. No estás matando, sacrificándola para vender su carne. Estás ayudando a un pobre animal indefenso para salir del hoyo. Es lícito hacer bien en el día de reposo. Dios no anuló obras de misericordia en el día de reposo. Mandó que no trabajasen, que no estuviesen con sus propias cosas, pero sí es perfectamente legítimo hacer bien en el día del Señor. Jesús, entonces, amados, no peca contra la ley de Dios en hacer bien en el día de reposo. Este hombre paralítico es como una oveja, una ovejita que está en un hoyo, y Cristo está levantando la oveja del hoyo. No está ganando dinero por medio de esa sanidad. Él está haciendo obras de misericordia. Por tanto, un día domingo, ¿puedes tú delante de Dios invitar a un hermano de la iglesia a comer en tu casa el día domingo? Por supuesto que sí, porque ¿qué provecho sacas tú de invitar a un hermano a tu casa en el día de reposo? No, el hermano no te puede, bueno, a lo mejor sí te podía pagar, no, pero no lo va a hacer. Pero tú no lo haces con un fin económico egoísta. Es legítimo hacer bien en el día de reposo. Y ahora, hermanos, lo que a mí me realmente espanta de este texto, la reacción de los fariseos, es, a ver, vamos a ver, ahí está Carmen, 38 años, paralítica la hermana. Tú ves a Carmen, no, porque Jesús no es como los televangelistas, que montan eventos en grandes estadios y sale gente en la plataforma que nadie conoce y dice, me he levantado de la silla de ruedas, o de repente este brazo ahora funciona, ahora de repente puedo hablar. Nadie sabe quiénes son. Estamos hablando de un hombre que todos conocían desde hace 38 años. Como nosotros que vivimos en Agua Dulce, ¿no? Hay algunas tiendas donde siempre hay mendigos delante de las tiendas y sabes quiénes son. Sabes quién es el del día, sabes quién es el del banco, ya sabes identificar quién es quién, ¿verdad? Y así en este contexto, 38 años viendo a Carmen ahí. 38 años día tras día viendo a Carmen, y hoy vuelvas a donde antes y ahí está Carmen con su lecho por debajo del brazo andando. ¿Qué vas a decir? Amor, te mueres de un infarto. Carmen, ¿qué te ha tomado, hija? ¿No? ¿Cómo se llama tu médico? ¿Cómo es esto posible? Esto es lo que haría una persona normal. Una persona que no está mal de la cabeza. Una persona con 2 dedos de frente y humanidad. Pero, ¿cómo reaccionan los fariseos aquí? No vais a... De verdad, hermanos, cuesta entender la reacción de los fariseos. Ellos ven el milagro y en vez de gozarse, aleluya, 38 años paralítico, ven aquí, dame un abrazo, un besico para la gloria de Dios. Lo único que son capaces de decir, unos endurecidos, hijos del diablo, egocéntricos, enamorados de sí mismos, donatistas. No te es lícito llevar tu lecho en el día de reposo. Hermano, están enfermos. Esta gente está enferma. De ahí el título del mensaje: enfermos de corazón. Aquí la ironía es que hoy podemos estudiar el texto, ver un hombre enfermo de cuerpo y nos quedamos únicamente con la enfermedad física. Pero hay otra enfermedad aquí en juego en nuestro texto, y es una enfermedad que azota a la iglesia. Enfermedad interna, espiritual del alma. Yo vi en Navidad una película llamada Bella y la Bestia. No la versión de los años 90 con los dibujos animados que veía como niño, sino una versión con actores reales. Y fue de verdad impresionante ver, había un hombre, si no habéis visto, hay un hombre llamado Gaspar. Él es un hombre, vamos, lo tiene todo, fuerte, popular, las mujeres quieren estar con él, tiene dinero. Vamos, pensad en Nico. Nico es Gaspar, lo tiene todo, él es que lo tiene todo. Pero luego hay otro hombre, una bestia. El pastor, ¿no? El pastor. La bestia, no, hay alejado de todos, nadie quiere saber nada de él, no tiene nada, un don nadie, pero a la izquierda. Y lo que veía en la película es que la dama, la bella,
acaba enamorándose de la bestia. Porque el hombre que estaba físicamente enfermo, por dentro estaba podrido. Olía a demonio ese hombre Gaspar. Entonces aquí tenemos personas en el texto físicamente sanos. Ellos no estaban 38 años ahí tirados, porque en tal caso habrían tenido algo de compasión, algo de alegría. Aquí tenemos personas, hermanos, enfermos de alma. Ellos son como Gaspar. Sí, físicamente hablando, perfectos, intachables, pero por dentro completamente corruptos y malolientes. El hombre responde diciendo a los fariseos: mire, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Tienes que el hombre de aquel entonces no sabía quién era el Señor Jesús. Y los judíos le preguntan: ¿quién es este hombre? Y el hombre acaba diciendo, versículo 13, que él no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. ¿Por qué se apartó Jesús? No lo sé, no lo sabemos, pero seguiremos ya con el relato la semana que viene. Pero hay un dato aquí interesante que quisiera resaltar antes de acabar con la conclusión. Este hombre en aquel momento no era creyente. Juan no dice si llegó a convertirse o no. Aquí pues tenemos un principio impactante que no va a ser del agrado de los fariseos de nuestra iglesia local. Jesucristo puede llegar a bendecir a personas por medio de su gracia común, personas que ni siquiera son cristianas. Y ahora, si uno es un fariseo, el hijo mayor de la parábola, el hijo pródigo, no, esto no puede ser. La bendición de Dios tiene que ser exclusivamente para nosotros. ¿Os acordáis del primer sermón de Jesús? Dios va a bendecir a la mujer viuda en Sarepta. Dios va a bendecir a Naamán el sirio. Oh, no. La bendición de Dios para nosotros. Egoísmo, orgullo, donatismo. Pero nuestro Salvador Jesucristo es tan bueno que incluso en las Escrituras vemos como personas no creyentes pueden llegar a incluso a disfrutar de toques del Señor. Y aquí hoy en esta mañana, los incrédulos que estáis presentes, os hago saber todo lo que habéis recibido en vuestras vidas hasta este momento en el día de hoy ha sido por la gracia común de Dios. Porque el oxígeno de tu enemigo Dios está ahora llenando tus pulmones, que son de tu enemigo Dios. Porque está este oxígeno entrando en tus pulmones, manteniéndote con vida. Porque Dios te está permitiendo volver a respirar. Cada respiro tuyo es un acto de la gracia común de Dios. Porque tienes un coche, porque tienes una casa, porque tienes una familia, porque has recibido una educación, porque tienes luz, porque tienes gas, porque tienes agua, porque tienes amigos cristianos, porque la gracia común del Señor. Dios es compasivo incluso con sus enemigos. Escrito está, Mateo 5, versículo 45, Dios envía la lluvia a justos y hace salir el sol sobre los santos y sobre los pecadores. Nuestro Señor Jesucristo es bueno, mucho más bueno que nosotros, que somos muy donatistas por naturaleza. Y es más, todos vosotros que sois del Señor, ya me dirijo a los creyentes en el culto hoy, vosotros, antes de conocer a Jesucristo, el Señor os estaba guardando todos los segundos de vuestra existencia antes de vosotros ser convertidos por el poder de Dios. Y todos los accidentes, y mira, está Ramón me ha comentado, ¿no? Muchas veces las cosas que hacía antes de ser salvo. Que este hombre esté aquí hoy sentado, eso es un milagro de Dios. Pero veis, antes de Ramón convertirse, ¿quién en su gracia común estaba sustentando su vida? Le estaba infundiendo aliento para luego llevarlo a los pies de Jesucristo, el Señor Dios Todopoderoso. Y todos nosotros, amados, antes de convertirnos al Señor, Dios tenía su pueblo escogido. Y por esta razón, tú no saliste de este mundo antes de hacer las paces con Dios, porque Dios asignó un momento concreto cuando tú ibas por el poder del Espíritu Santo entrar en comunión con el Dios Trinitario. Dios te guardó, escucha bien,
Dios te guardó incluso antes de tu conversión a Jesucristo. ¿Qué puedo decir, hermanos? Soli Deo, gloria, amén, aleluya. Jesucristo nos guarda como buen pastor, amén. Pero antes del pastor Will convertirse, en diciembre de 2002, Cristo se encargó de guardar a esa oveja rebelde, incrédula, y luego llegó el día del poder del Señor. Pero gracias a Dios, nosotros ya, por el poder del Espíritu, estamos en comunión con el Dios Trinitario. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ahora advierto a vosotros que sois incrédulos entre nosotros hoy, vosotros estáis pecando de manera bien fuerte, porque todo lo que tenéis es fruto de Dios. Y vuestro pecado de incredulidad, porque Dios viene hoy exigiéndote: cree en mi Hijo, cree en su cruz, cree en su resurrección, cree en su mediación, en su suficiencia para salvar. Cree en mi Hijo. Dios el Padre viene exigiéndote hoy fe, exigiéndote arrepentimiento, y tú permaneces en incredulidad, diciéndole que no y que no. Oh, grande es tu pecado. Grande es tu ingratitud hacia el Señor. Cuando cada respiro tuyo es producto de la misericordia del único soberano, y tú te atreves hoy a permanecer aquí en un estado de incredulidad, o duro tu corazón, digno de condenación eterna eres tú. Hoy pues, por amor a tu alma, te ruego, incrédulo, sé reconciliado con Dios por medio de Jesucristo, la luz verdadera, la vida verdadera. En Él hay perdón. Pero pastor, yo he sido rebelde, endurecido durante muchas décadas. Sí, es cierto, amén. Pero más grande es la misericordia de Cristo. Y aunque tú pecaras milenios y milenios sin fin, la sangre de Cristo es de un Dios eterno, y hay más eficacia y poder en una gota de aquel caudal del Calvario que en 100 millones de mundos de maldad. Hoy hay perdón, hoy hay misericordia. Pero el pecador clama al Señor, reconoce tu ingratitud, reconoce tu dureza de corazón, reconoce que por naturaleza eres un fariseo, merecedor de fuego eterno. Pero ahora recibe el dulce mensaje del Evangelio. En Cristo crucificado, en Cristo resucitado, hay perdón, hay limpieza, hay liberación. Se salvó en el nombre del Señor. Amén. Antes de concluir, acabo con una ilustración de otra sanidad de paralíticos. Marcos 2, Jesús sana a un hombre que fue bajado por el techo de un varón en cuya casa estaba predicando a Jesús. Es cierto que Jesús sanó al hombre paralítico aquel día, pero hay más importante en aquella sanidad, en Marcos capítulo 2. Está escrito en Marcos 2, versículo 5, Jesús sana al paralítico y luego lo más importante le dice: hijo, te digo que tus pecados te son perdonados. Hermanos, hoy yo no quiero que nadie salga hoy pensando únicamente en la sanidad del paralítico. Mira, hermanos, por favor, no me malinterpretéis. Lo que hemos estudiado hoy es asombroso y debéis adorar a Cristo por lo aprendido hoy, pero por favor, que salgáis de aquí sabiendo que hay un poder aún más grande que el poder que levanta a los paralíticos. Es el poder que puede fijarse en un pecador y decirle cara a cara: hijo, hija, te digo, todos tus pecados te son perdonados. En Cristo hay absolución, hay perdón completo. Bendito sea el nombre de Cristo, el que sana y salva. Y la iglesia de Dios dice amén. Amén. Conclusión. Hoy he enseñado a la iglesia sobre 3 puntos.
Contexto, sanidad, oposición. Contexto, sanidad, oposición. Cuando el contexto resalté que Jesús obedeció la palabra del Padre, podría haber dicho como algunos: hoy día yo no voy a la iglesia porque Milagros no me cae bien, María Ángeles no me saluda. No, Jesús no se fijó en la hipocresía de los sacerdotes. Él fue por obediencia a la palabra. ¿Por qué estás hoy en la iglesia? Por amor a la palabra de Dios, no por amor a caer bien a los feligreses. Punto número 2, la sanidad. Absolutamente increíble. Cristo, a diferencia del pastor, cuando emite un decreto, una declaración, este decreto está cargado de eficacia divina. Yo digo vuela, Juan Frank no vuela, puede estar hasta azul, la cara azul, no va a volar. Pero Jesús dice a todos los muertos en el día final: salid y saldrán, porque Él es el Verbo eterno, gloria a su nombre. Y finalmente, número 3, lo más desagradable, amargo de mensaje: la oposición. Gente que ve un varón 38 años paralítico levantándose, en vez de gozarse, invitarle a comer, darle un beso, aleluya, gloria a Dios, lo único que ven es su religiosidad, sus normas extrabíblicas. No te es lícito llevar el lecho en el día del Señor. Hermanos, cuidado con ser fariseos. Cuidado con ser unos criticones amargados. Que los hermanos en la iglesia puedan contarte buenas noticias, noticias felices, sin pensar que van a ser criticados, sin pensar que vas a cogerles manía por comentar buenas noticias. Que Dios pues nos dé un corazón de gozo hoy en el Espíritu Santo, alabando a Jesucristo, el cual levanta a los paralíticos y el cual salva a los incrédulos para la alabanza de su santo nombre. Aleluya, amén, gloria a Cristo. Oremos a nuestro Dios en esta mañana. Gracias, Señor, amén, aleluya.